bienvenidos a este Facebook Live acerca de los exámenes especializados que se realizan en fertilidad. Vamos a empezar aquí haciéndoles una presentación a ustedes del objetivo del tema de hoy, que es hablar acerca de todos los exámenes que son necesarios para tener un estudio adecuado de nuestras parejas cuando consultan al centro de fertilidad. Es muy importante este tema, pues quizás es una de las dudas que tienen nuestros pacientes al respecto, una de las dudas más comunes, y por eso queríamos abordarlo y por eso queríamos tratarlo. De paso, pues vamos a entender un poco cómo se realiza una consulta habitual de fertilidad, y con lo cual también esperamos al final de esta charla resolver alguna inquietud puntual que se tenga sobre este tema. Asimismo, ustedes van a poder consultar este Facebook Live en el futuro cuando ustedes quieran reproducirlo para poder revisar la temática que se ha tratado el día de hoy. Vamos a empezar hablando de los exámenes de fertilidad, abordándolos desde el punto de vista de las causas de infertilidad. Dependiendo de las causas probables de infertilidad, vamos a entender cuáles son esos exámenes especializados en fertilidad. Desde ese punto de vista tenemos diferentes escenarios de causalidad. Por ejemplo, en la fertilidad los problemas pueden ser femeninos, pueden ser masculinos, pueden ser mezclados, es decir, hombre-mujer, o puede haber una proporción de pacientes de problemas de fertilidad en los cuales no se identifica un problema absoluto y aún así no se logra el embarazo. En los casos de hombre y mujer tenemos un 40% de cada uno de ellos, así que la probabilidad es muy similar a una proporción como de un 10% de causas no identificadas o inexplicables y una proporción de un 10% adicional de causas mixtas. En ese orden de ideas, pues cuando queremos abordar en una pareja, queremos revisar todas estas probables causas. En el caso de la mujer, empezamos con un estudio de la función ovárica. La función ovárica la identificamos de dos formas fundamentalmente. Una parte clínica, donde podemos analizar a través del ciclo menstrual de la mujer, si la mujer tiene ciclos menstruales regulares, y una parte no clínica, sino que se hace con exámenes para poder asegurarnos de este bienestar de la ovulación, con una ecografía, un ultrasonido, un seguimiento ecográfico entonces, o un examen de progesterona. Ese examen de progesterona es un examen de sangre que se hace en cierta fase del ciclo menstrual para saber si la paciente está ovulando o si definitivamente no lo está haciendo. Desde el punto de vista de exámenes también respecto a la mujer, está identificar si tiene o no problemas en las trompas uterinas. Las trompas uterinas se revisan con un examen especializado que se llama histerosalpingografía. En este examen, lo que nosotros buscamos es evaluar cómo está el estado de las trompas uterinas. Las trompas uterinas, en este caso, transportan los espermatozoides que se van a encontrar eventualmente con los óvulos. Desde ese punto de vista, queremos saber si las trompas funcionan bien o no. Para tener en cuenta la funcionalidad de las trompas no sirve una simple ecografía. Esto se hace con un examen que se llama histerosonografía o histerosalpingografía, que nos permite, a través de la introducción de un medio de contraste, saber si las trompas son permeables, si funcionan o no. Es importante en este examen advertir que es un examen que puede llegar a ser un poco incómodo, puede en algunos casos incluso causar alguna molestia para los pacientes, pero en general es un examen benigno, es un examen que se puede manejar fácilmente y con las instrucciones adecuadas y en el lugar adecuado el examen no tiene ningún problema. Otro examen que también es muy importante en la mujer es identificar cómo está la cantidad de óvulos en la mujer. Para esto tenemos dos tipos de análisis importantes en fertilidad. La ecografía o el ultrasonido, que nos da un poquito la reserva de óvulos ováricos, la reserva folicular ovárica, y también el examen de hormona antimülleriana. Los dos exámenes son muy importantes para identificar esta parte de cantidad de óvulos.
Con la ecografía puede ser importante identificar los folículos dentro de los ovarios en un número que debe estar por arriba de 10 para considerar que ese conteo de óvulos es normal. Cuando estamos pensando en el uso del otro examen, que es la hormona antimülleriana, lo que hacemos es simplemente un examen de sangre que identifica la cantidad de óvulos dentro de los ovarios. Este examen también entonces nos va a ayudar a saber cuál es el estado de fertilidad de una mujer según la edad. Así las cosas, a más edad tenga una mujer, menor cantidad de óvulos puede llegar a tener. Otros exámenes importantes pueden ser ya desde el punto de vista masculino. Desde el punto de vista masculino, entonces, es importante identificar cómo está la producción de espermatozoides. La producción de espermatozoides se identifica con un examen muy sencillo que es el espermograma. Con el espermograma o seminograma, también lo llaman así en Europa, podemos identificar la funcionalidad de los espermatozoides en el ser humano. Podemos hacer tres tipos de análisis con los espermatozoides. Estos son, el primero de ellos, la cantidad de espermatozoides, el segundo, la velocidad de los espermatozoides y el tercero, la forma de los espermatozoides. Digamos que es un examen sencillo, simplemente se realiza por masturbación, no requiere pues grandes preparaciones. Le recomendamos a los pacientes, eso sí, un par de días de abstinencia sexual para que el examen sea más fiable y poder tener entonces un resultado más confiable. Y con esto ya identificado el examen de espermograma, ya revisado con respecto a las diferentes variables que debemos tener en él, podemos sentarnos con la pareja y hacer una mezcla de todos los resultados que tenemos sobre la mesa. Obviamente habrá algunas parejas donde los resultados de los exámenes son innecesarios. Por ejemplo, hay pacientes donde existe el antecedente de una ligadura de trompas o pomeroide. Pues en este escenario pedir un examen acerca de si las trompas funcionan o no, pues no va a ser algo muy necesario. Habrá pacientes donde, por ejemplo, ya haya llegado la menopausia. Hay pacientes de menos de 40 años incluso que tienen menopausia. En estas pacientes evaluar la ovulación pues no tiene ningún sentido. Otro examen que también puede ser relevante es el examen del útero. El examen del útero también es importante, lo hacemos normalmente con una ecografía, un ultrasonido y también con algunos exámenes accesorios como la histerosonografía o la histeroscopia. Estos exámenes pueden ser variables también dependiendo de cada paciente. En general, todos los exámenes no son, digamos, una rutina de todos los pacientes. Dependiendo entonces de cada paciente, de la edad que tenga cada paciente y del caso que tenga cada paciente, pues se va a ordenar un examen individualizado, una serie de exámenes individualizados que lo que van a buscar en últimas es poder identificar el problema en esa paciente o en esa pareja para poder así darles la ayuda idónea. Con los resultados de los exámenes vamos a hablar con las parejas acerca de los posibles tratamientos que existen. Los tratamientos entonces pueden ser tan variados como si hay una dificultad con la ovulación, podemos simplemente ordenar un medicamento que induzca la ovulación, o si tenemos una dificultad, por ejemplo, con las trompas, puede ser necesario simplemente hacer una ecografía con una cirugía posterior para estar seguros entonces finalmente si lo podemos resolver con por ese medio o si es necesario un tratamiento de fertilidad. En términos generales, prácticamente cualquier paciente con una edad reproductiva adecuada pudiera lograr el embarazo con alguna ayuda si encontráramos dificultades en cualquiera de esos escenarios. Vamos a ver si tenemos en este momento alguna inquietud respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Estoy mirando si hay alguna pregunta al respecto. Por ahora, pues lo que les puedo ir comentando es los exámenes, pues son exámenes que son indicados en el centro, los pueden realizar generalmente en el laboratorio de la elección de ustedes. Sin embargo,
Acá en el centro tenemos los medios para poder realizarlos todos. Obviamente, dependiendo de la magnitud del examen, vamos a necesitar, como les decía, alguna preparación o no. Y es importante que estos exámenes estén indicados por el especialista en fertilidad, que no hagan entonces un examen simplemente de modo propio, porque como les digo, algunos exámenes no están indicados en todos los pacientes, así que esto es un asunto individualizado y que debe ser revisado por el especialista en fertilidad. Bueno, no tengo por acá. Nos pregunta Liliana Marcela González, por ejemplo, una mujer de 40 años, más o menos, ¿qué cantidad de óvulos puede tener? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y de hecho es una pregunta muy común en nuestros pacientes respecto a la cantidad de óvulos que puedan llegar a tener y cómo esto se asocia con la fertilidad. Definitivamente sí hay una asociación y el problema es que, por ejemplo, a los 40 años la cantidad de óvulos está disminuida y empieza a disminuir progresivamente, de hecho, desde los 35. Desde ese punto de vista, por ejemplo, yo puedo esperar que a los 40 años yo tenga una reserva que se llama reserva de folículos antrales, que es la misma reserva de óvulos, que se puede medir con la hormona antimülleriana por un valor alrededor de 1.5 nanogramos por mililitro. ¿Qué significa eso? Eso significa que una paciente de 40 años debe tener este valor para considerar que está en una cantidad normal de óvulos. Sin embargo, la mayoría de mujeres por encima de los 40 pueden tener un rango por debajo de eso. O ese recuento que les menciono, el recuento ecográfico de folículos centrales, puede estar por debajo de 10, 8 o menos. Con lo cual, puedo decirle también a esa paciente, mire, usted con la edad que tiene una cantidad de óvulos disminuida, con lo cual la capacidad reproductiva también podría estar disminuida. Digamos que esto no es matemático, pero definitivamente la edad, si nos disminuye los óvulos en cantidad, disminuye la calidad, y esto se puede identificar con algunas pruebas, como el recuento de óvulos o el examen de hormona antimülleriana. Nos pregunta Ludi Esperanza Helves, buen día, si una mujer se corta las trompas a sus 22 y desea tener otro hijo, ¿es posible? Sí, Luz, es muy posible. Obviamente, desde el punto de vista de fertilidad te podemos ayudar de dos maneras. Podemos hacer un procedimiento en el cual se vuelven a unir las trompas, que es la recanalización tubárica, o una fertilización in vitro, que es unir óvulos y espermatozoides en un laboratorio para formar así los embriones. Sin embargo, lo más importante es realizar los exámenes que mencionaba anteriormente, porque algunas mujeres, por ejemplo, tienen muy pocos óvulos, o resulta que el esposo o la pareja con la que van a querer tener el embarazo tiene problemas de fertilidad y no lo sabíamos. Así que es importante hacer los exámenes antes de recurrir a cualquiera de estas dos opciones. Nos pregunta Diana Marisol Cañón, buenos días, ¿qué tiene que ver la endometriosis con ovarios poliquísticos? ¿Qué tratamiento se debe hacer si se tiene esto? Bueno, es una muy buena pregunta. La endometriosis es una enfermedad que, por ejemplo, agota los óvulos. Es una enfermedad que afecta la fertilidad, afecta las trompas. Cuando le hacemos un examen de fertilidad a una paciente con endometriosis, puede pasar que tenga pocos óvulos, puede pasar que tenga las trompas obstruidas. Por eso la importancia de los exámenes en estas pacientes. Las mujeres con ovario poliquístico, que son muy comunes también, igual que la endometriosis, aproximadamente el 10% de las mujeres pueden tener esto, que es un número alto, pueden tener problemas de ovulación. Entonces, es muy común que muchas parejas, en este escenario, muchas mujeres tengan mezcladas las dos cosas, una endometriosis y un ovario poliquístico. La endometriosis causa periodos menstruales dolorosos y el ovario poliquístico pues no causa señales generalmente muy claras, puede haber ciclos menstruales irregulares, puede haber entonces también problemas de acné, en fin. El punto es que si uno mezcla esos dos problemas, los problemas de fertilidad pueden ser muy grandes. Como les digo, puede estar alterado el examen de la ovulación, puede estar alterado el examen entonces de las trompas, puede estar alterado incluso el examen del útero. Entonces,
Es importante estar seguros que en una paciente así no tengamos afectación de esos niveles para poder saber cuál es la ayuda idónea en este caso, que puede ser un tratamiento de fertilidad, pero puede ser también algo tan sencillo como una pasta, un medicamento para inducir la ovulación. Bueno, si hay alguna otra duda, igual la podemos contestar posteriormente por correo interno. También queda disponible pues este Facebook Live para que ustedes lo puedan revisar con más detenimiento. Cualquier inquietud, pues aquí los vamos a poder atender con muchísimo gusto en el Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer. Yo soy Carlos Zorro y pues es un placer siempre estar con ustedes y poder resolver las inquietudes que puedan tener sobre estos temas. Que pasen muy buen día.